Buenos días, jóvenes. En esta semana continuamos con nuestra unidad temática de la materia de historia y geografía. Vamos a continuar con el gobierno, con el tema del ingeniero Cubas Grau. Tal es así que vamos a ir analizando los acontecimientos, de qué manera se fueron desarrollando, lo que hace referencia también al marzo paraguayo y luego también la renuncia posteriormente de Cubas Grau ante prácticamente un estallido social que ha sucedido en la época 1999 más o menos. Entonces vamos a ir observando un poco de qué manera se fue desarrollando el gobierno del ingeniero Cubas Grau. Gobierno de Raúl Cubas Grau. El ingeniero Raúl Cubas Grau, presidente electo del Paraguay, asumió el 15 de agosto del año 1998. Su presidencia duró solo 7 meses. Compuso su gabinete hombres leales a Oviedo, llamados oviedistas. Tuvo varias propuestas de gobierno como la reducción del funcionariado público y la reactivación económica que no pudieron concretarse. Entonces, en aquel momento, en aquel periodo prácticamente, en aquella época, 1996, 1998, 1997, Cubas Grau llegó de la mano del gran líder militar Lino César Oviedo. Tenía mucha adhesión, mucho pueblo, la gente lo quería, la gente lo veía en su forma de vida, en su forma de ser, como un gran representante o un líder que necesitaba el Paraguay, el Paraguay en aquel entonces, ya prácticamente en una etapa de transición hacia la democracia encaminada a esa. Ellos creyeron que necesitaba una mano fuerte. Entonces, había un grupo muy importante que estaba a favor de Lino César Oviedo, pero él no podía ser como candidato, como presidente. Entonces, él prácticamente se lanzó como un vicepresidente del, del ingeniero Cubas Grau. Y él prácticamente es lo que le llevó a ser presidente. Entonces, de esa manera es que en el año 1998, el 15 de agosto, asume ese presidente Cubas Grau de la mano y de la popularidad del general Lino César Oviedo, en aquel entonces ya retirado por supuesto. Él tenía muchos problemas por supuestas conspiraciones contra el gobierno del ingeniero también Juan Carlos Guamosi. Tal es así que en ese periodo de tiempo sale una sentencia por la corte militar. Entonces él prácticamente no podía asumir ningún cargo político, por lo que ya posteriormente sabemos también que fue el Luis María Argaña como vicepresidente en aquel entonces. Entonces, en ese momento entonces estaba como presidente Cubas Grau y como su vicepresidente Luis María Argaña por estos procesos judiciales que estaba atravesando el general Lino César Oviedo, ya también en aquel entonces retirado, pero como tenía problemas con judiciales y con la justicia, entonces asume como vicepresidente Luis María Argaña. Recordemos también que antes de que él pueda prácticamente lanzarse a a las elecciones generales, él fue apresado, como habíamos mencionado, salió una resolución de la Corte Militar y posteriormente esto fue confirmado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces muchos creen que fue una trampa para que él no pueda pugnar prácticamente las elecciones finales y con esto quedar fuera de la arena política. Pero él con ese momento, como habíamos conocido, es prácticamente desde su apresamiento, se hizo una campaña Tu voto vale doble. ¿Qué significa esto? Que prácticamente si estás votando por Lino César, pero si estás votando por el candidato ingeniero Cubas Grau, también estarías apoyando de alguna manera por el voto
a favor de Lino César Oviedo, ya sea dentro del apresamiento o posteriormente dentro de la clandestinidad. Bueno, vamos a leer su primera medida del gobierno Cubas Grau. Su primera medida fue la liberación de Lino Oviedo a través del decreto número 117. Apenas 2 días después de asumir, se creó así un conflicto con la Corte Suprema de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad del indulto, solicitando la vuelta a prisión de Oviedo. Pero Cubas hizo caso omiso a la decisión de la Corte. Entonces, una vez asumido Cubas Grau como presidente, hay una facultad que se llama el indulto, que hay una serie de requisitos que debería reunirse cuando, cuando hay un presidiario, un penitenciario, una persona que está en la cárcel, tiene buena conducta, cumplió las 2/3 partes de su pena. Entonces, el presidente tiene la facultad de liberarlo prácticamente a través de un decreto. Entonces, esa situación, si bien es cierto, no reunía los requisitos porque no estaba las 2/3 partes, prácticamente entonces em, Cubas Grau utilizó ese decreto para liberarlo. Tal es así que hubo una contravención, una contraposición, la Corte Suprema de Justicia con respecto a esta decisión, pero él no hizo caso, o sea, hizo caso omiso, no atendió las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, y allí empieza también ya a haber un caos, empieza a haber ya conflictos, problemas, un grupo a favor de Lino César Oviedo, otro grupo en contra de Lino César Oviedo. Ya prácticamente empieza a haber las escaramuzas o la inestabilidad en el gobierno por estas situaciones. Justamente es lo que estábamos mencionando. Tras la liberación de Lino César Oviedo, en los siguientes meses hubo grandes tensiones. Se previó también someter al presidente a un juicio político, pero el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña desató una crisis más grave. Entonces, en esa época hubieron varios acontecimientos significativos y sucesivos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la par que se lo liberaba a Lino César Oviedo, el Congreso estudiaba una posibilidad de hacer un juicio político para su destitución. Es una facultad que tiene el Congreso de reunirse, de elaborar, de estudiar y ver si se reúnen las condiciones de poder, por mayoría de votos, o sea, de prácticamente de sacar del gobierno al presidente. Y también allí ocurre otra situación muy lamentable, cuál es el asesinato del vicepresidente de la República en aquel entonces, Luis María Argaña. Entonces esto provoca más una tensión, un descontrol y un descontento de gran parte también de la población por todos estos hechos que se venían prácticamente viniendo. Otros dicen que fue obra de Lino César Oviedo, de tal manera que si es que se destituye a Cubas Grau, no asuma a Luis María Argaña, porque podía volver nuevamente preso. Sin embargo, otros dicen que fue un autogolpe, que muchos de los simpatizantes de Luis María Argaña lo hicieron de la misma manera, de tal manera para culpar directamente al general Lino César Oviedo. Entonces, son dos versiones fuertemente manejadas que hasta hoy día no sabemos qué es lo que realmente pasó. Mucha gente que se quedó con la impresión de que mandó a hacer Lino César Oviedo, y otro fue un autogolpe para prácticamente ya aniquilar políticamente a Lino César Oviedo. De esta manera entonces él sería culpable y estaría nuevamente otros cuantos tantos
años encarcelado por esta situación. Entonces, fue realmente una crisis total que ocurrió en aquella época, en el año 1998, 1999, y ahí lo que se desata la furia de la población, de gran parte de la población, lo que hoy en día conocemos como el marzo paraguayo, a fin de que el presidente Cubas Grau, que no había prosperado el juicio político, también pueda ser destituido por estas manifestaciones y el descontento y el descontrol de la población por estos hechos acaecidos sucedidos en aquella época. Justamente acá tenemos el subtítulo de los acontecimientos del marzo paraguayo del año 1999. El papel cumplido por la ciudadanía, dice. Entonces, esto prácticamente sucede un 23 de marzo de 1999. El vicepresidente Luis María Argaña fue asesinado e inmediatamente Lino Oviedo fue acusado de ser el autor intelectual. La población solicitó el juicio político para el presidente Cubas y salió a manifestarse a las calles. Bueno, esto es lo que nosotros veníamos relatando ya precedentemente. Ocurre el asesinato de Lino César Oviedo, perdón, de Luis María Argaña, la liberación de Lino César Oviedo, y esto provoca un descontrol, un descontento, y sale la ciudadanía, vienen de todas partes. Un grupo a manifestarse a favor del presidente de Cuba Grau y otro grupo en contra. Entonces esto se desata prácticamente una furia en la ciudad capital. Inclusive habían francotiradores en las alturas de los edificios. Y de esa manera creo que murieron aproximadamente 7 a 8 jóvenes ciudadanos, manifestantes. La idea era crear un pánico y amedrentar y que esto pueda dispersarse, inclusive con la caballería, con la montada y también con los tanques que disparan de agua. Entonces, con gases lacrimógenos, todo de esa forma era tratar de dispersar. Ahí es donde la población, la ciudadanía, tiene mayor coraje y dice que no iba a retroceder ni un milímetro de los lugares de la capital, prácticamente haciendo sus manifestaciones y se desata un caos total dentro de la capital. Entonces, todo esto observa y escucha el ingeniero, el presidente Cubas Grau, a pesar de que ya hay muertes, hay derrame de sangre, jóvenes por solicitar su renuncia. Entonces, a fin de mantener la paz, la tranquilidad nuevamente en el Paraguay, él renuncia al cargo de presidente de la República. Y continuamos nuevamente con lo sucedido en el marzo paraguayo. En esos momentos también se estaba llevando a cabo la marcha campesina realizada cada año que se dirigía por las calles de Asunción para solicitar al Congreso la condonación de sus deudas con el crédito agrícola de habilitación. El juicio político se inició el 24 de marzo y mientras esto duró, los manifestantes se congregaron en las plazas frente al Congreso. Básicamente esto es lo que estábamos ya mencionando, que estaba un grupo de campesinos reclamando que se los perdone, que no se los tenga en cuenta ciertas deudas por haber contraído con esta institución. Es una institución que normalmente le provee un crédito a fin de que pueda comprar semillas para la producción. Y ellos reclaman que se les perdone esa deuda por la compra de semillas, ya que la producción en aquel entonces no fue buena, no se pudo producir en forma y tampoco no pudieron vender. Entonces, ellos habían solicitado que se los perdone esa deuda por la compra de semillas al instituto que es el Crédito de Agrícola de Habilitación. Es una institución encargada del Estado que le provee los fondos para la compra de semillas. Entonces, ellos estaban también en aquel entonces y se sumaron, se plegaron a las
manifestaciones. Entonces, esto ocurre el 24 de marzo. El 23 ocurre el asesinato de el vicepresidente Luis María Argaña, y el 24 ya el juicio político. La gente prácticamente ya abarrotado en la ciudad capital. Y como habíamos mencionado, no se movían hasta que el presidente pueda hacer cargo de su renuncia. Y mencionando un poquito más de lo que ha sucedido en el marzo paraguayo, dos bandos tomaron la posesión de las mismas, como mencionamos anteriormente, los que apoyaban el juicio político y otros que estaban a favor del presidente, en aquel entonces Cubas Grau. Los que estaban a favor del juicio político eran los campesinos, los jóvenes, ciudadanos varios, y los oviedistas que apoyaban al presidente Cubas y a Oviedo. Por un lado, dos bandos. Entonces, en el marzo paraguayo del año 1999 había dos grupos, dos bandos. Unos que apoyaban el juicio político y otros que apoyaban fuertemente al presidente y al Lino César Oviedo. El viernes 26 de marzo de 1999, la situación se agravó cuando un grupo de francotiradores que respondían a los oviedistas disparó contra la multitud. 8 jóvenes murieron y hubo numerosos heridos. Esto también ya estuvimos mencionando, que hubieron francotiradores en las arribas, en las azoteas de los edificios, en las cercanías de las plazas, donde prácticamente estaban allí disparando a modo de que los jóvenes puedan ir cayendo muertos y de esta manera provocar un pánico a los demás y puedan dispersarse. Esto no ocurrió así. La gente con mayor coraje y mayor valentía siguieron instalándose en esos lugares a modo que el presidente en aquel entonces pueda ir renunciando. El 28 de marzo, debido a las fuertes presiones nacionales e internacionales, antes de que se decidiera el juicio político, Raúl Cubas Grau renunció. Oviedo logró escapar hacia la Argentina y luego se refugió en el Brasil. Por su parte, Cubas solicitó asilo político al Brasil, donde permaneció hasta el 2002, año en que regresó para someterse a la justicia paraguaya. Bueno, entonces, ya que hubo presiones nacionales e internacionales de otras autoridades, no tuvo más alternativa que renunciar el presidente, y tal es así también que solicita un asilo al Brasil, y allí también Oviedo se ve prácticamente desamparado de las autoridades, en el cual él creía que iba a poder tener confianza, que era Cubas, pero ante esta inestabilidad política él también logra escaparse ante el país Argentina y luego en el Brasil, ya que tenía asuntos pendientes judiciales y iba a volver nuevamente a prisión. Entonces, ante esta situación, él prácticamente se escapa y logra huir hacia Argentina y posteriormente instalarse en Brasil. Continuando, una vez la renuncia del presidente Cubas Grau, los manifestantes salieron en las plazas, festejaron la salida de Cubas Grau, estuvieron contentos, estuvieron prácticamente felices. Para ellos eso era una victoria nuevamente, porque pensaron que iba a haber nuevamente una dictadura. Y en esa misma noche juró como presidente provisional el titular del Congreso, Luis María Ángel González Machi. Entonces, Ángel González Machi sube como el titular prácticamente del Congreso Nacional por acefalía. ¿Por qué por acefalía? Porque normalmente cuando no hay el presidente, asume el vicepresidente. Y en este caso, en caso de ausencia del vicepresidente, debería subir el presidente del Congreso, o sea, de la Cámara de Senadores. Entonces, en aquel entonces no había presidente, tampoco había vicepresidente, y entonces en el orden de sucesiones debe subir el presidente de la Cámara de Senadores. En aquel entonces era
Luis, perdón, Ángel González Machi. Entonces, de esa manera es que asume la presidencia de forma provisional, que en la siguiente clase estaremos observando de qué manera se ha desenvolvido su gobierno provisional. Entonces, hasta aquí hemos llegado con los acontecimientos sucedidos en el marzo paraguayo y un poco hablar del gobierno, cómo asume el ingeniero Cubas Grau, que duró prácticamente 7 meses y hubo prácticamente inestabilidad política y la muerte también del Luis María Argaña como vicepresidente. Son hechos relevantes que sucedieron en los años 1998 y 1999. Bueno, hasta aquí entonces llegamos, apreciados jóvenes, esta unidad temática. Les deseo una feliz jornada y éxitos en sus tareas.